Vamos a la Biblia, al capítulo de Ezequiel. ¿En qué número estamos? A ver, aquellos están 23. 23, ok. Ahí nos puedes visitar en todos esos sitios. Están todas las predicaciones y algunas cositas más, ¿no? Entonces, si gustas visitarnos, compartir la página con algunas personas, hay cosas muy interesantes. Espero que las estés visitando y que las estés recomendando. El porqué de recomendarlas es porque realmente estamos trabajando en base a sana doctrina, y eso es importante, que la gente escuche mensajes contextualizados. El contexto del mensaje es muy importante. Estamos trabajando en el libro de Ezequiel, ya llevamos 23 capítulos y con la ayuda de Dios hoy salimos del 23. También acuérdense que ya de este sábado al otro es el seminario para varones. Espero que ya muchos estén inscritos y que muchos ya hayan pagado también, ¿ok? Entonces vámonos al capítulo 23 de Ezequiel, y este capítulo nos va a presentar una analogía en la que se presenta a dos hermanas, hijas de una misma madre. Es una analogía, es una forma de interpretar o ilustrar la situación de las ciudades santas de Dios. Pero estas dos hermanas, según el relato, dice que cayeron en prostitución desde su juventud, pero se dedicaron después de eso al oficio, ya como profesionales. Obviamente estas hermanas no solo ejercían la prostitución desde jóvenes, sino que aún estando casadas continuaron en estas actividades. Y está hablando de la idolatría, pero Dios en una alegoría, en una ilustración a través de Ezequiel, lo presenta en una forma súper dramática. Así de que acompáñame a los primeros 4 versículos, y dice: vino palabra del Señor a mí diciendo: hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales fueron mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. ¿Ok? Entonces tenemos 2 hijas de una misma madre, y ahora comienza Dios a contar una historia a Ezequiel, que él a su vez va a tener que contar al pueblo. Ezequiel, la historia que Dios le cuenta es de 2 hijas de una misma madre, y obviamente son hermanas, y dice que desde temprana edad fornicaron en Egipto. Ahí es donde empezó la idolatría del pueblo de Dios. En Egipto, cuando ellos los hacen esclavos, desde antes empiezan a adquirir costumbres del mundo. Y después nos da los nombres de estas 2 hermanas. Una se llama Ahola y la otra se llama Aholiba, que quiere decir, Ahola quiere decir su propio tabernáculo o su propia tienda, y Aholiba quiere decir mi tabernáculo en ella o mi tienda en ella. Su propia tienda y mi tienda en ella. Y obvio se refiere con su propia tienda a las tribus del norte. Cuando se hizo la parte del reino dividido, las tribus del norte, cuando se fueron a habitar del lado de Samaria, cuando están en Samaria, ellos, ¿te acuerdas que construyen un templo ahí también? Hacen su propio tabernáculo, hacen su propia religión realmente. Cuando se separaron, hicieron su propio lugar de adoración, y también empezaron a hacer una mezcla de religión, en donde ellos creían en Jehová también, pero agregaron algunas cosas. Y mi tienda en ella, o mi tabernáculo en ella, nos está hablando de la tribu del sur, que se unió con la tribu de Benjamín, que es la tribu de Judá, en donde se encontraba el templo de Dios. Y para que no haya confusión, lo aclara muy bien el mismo profeta, y nos dice que Samaria y Jerusalén son esas 2 mujeres, las tribus del norte, la capital del norte, que es Samaria, y la capital del sur, que es Jerusalén. Pero dice el Señor que estas 2 mujeres, Él las rescata y llegaron a ser suyas. Y no solo eso, sino que tuvieron hijos e hijas, es decir, de ahí hubo una gran descendencia. Es decir, eran 2 mujeres que de alguna manera Dios las está poniendo en esta ilustración, estas 2 ciudades que tenían dueño, que tenían un esposo, pero aún así eligieron tomar caminos diferentes. Vamos a ver los siguientes versículos. Dice: y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios,
sus vecinos. Los voy a leer en esa versión para que veas. Y dice, voy a leer hasta el 10. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos con quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Está tremendo todo eso. Dice Dios que ya haciendo posesión de él estas tribus, estas dos capitales, estas dos ciudades, a las cuales ahora pone como mujeres, el esposo dice estas mujeres fueron infieles estando casadas. Se enamoraron de sus vecinos los asirios. ¿Y sabes qué hicieron los asirios? Está hablando de esta mujer, realmente está hablando de las tribus del norte, y dice que ellas, estando aún casadas, se enamoraron de sus vecinos los asirios. ¿Y sabes qué hicieron los asirios con las tribus del norte? Los destruyeron por completo. Fue la primera ciudad que fue tomada, Samaria. Los destruyeron por completo el reino del norte, y lo que pasó es que ellos se rindieron a sus ídolos. Pero la idolatría tiene que ver mucho con contacto físico también. Entonces, está hablando de que adquirieron sus ídolos, pero también se mezclaron con personas físicamente. Y los matrimonios mixtos para el pueblo de Dios estaban prohibidos. Un judío no debía casarse con alguien que fuera de diferente raza, de diferente nacionalidad. Pero a esta mujer, es decir, a las tribus del norte les llamó mucho la atención los asirios. Cuando los vieron vestidos de esa manera y todo, es como la atracción que el mundo ofrece. Y comienza a hablar de ropas, de cómo venían vestidos, de caballos, hombres de autoridad con ropa cara, es decir, como si lo pusiéramos ahora, dijera gente de mucho dinero, con ropa de marca y con buenos carros, influyentes, y cuando los ven, dicen, wow, yo quiero uno de esos. Y se fueron tras ellos. Se fueron tras los que el mundo les ofrecía, sus ídolos y su gente. Lo que estaban viendo ellos, querían ser como ellos. Entonces se van tras lo que el mundo ofrece. La vista, ¿ves? Todo entra por la vista, el deseo de tener lo que el mundo te ofrece. Entonces, esta tendencia ya estaba en ellos, dice, desde que estaban en Egipto, no era algo nuevo, ellos no habían abandonado todavía ni siquiera la idolatría que habían tenido en Egipto. Tenían una tendencia a seguir las costumbres del mundo, los ídolos del mundo, las modas del mundo. Y dice Dios, por eso yo los entregué. A las tribus del norte Dios las entrega a los asirios. Entonces la respuesta del esposo ante la infidelidad espiritual y física de la esposa, ¿cuál es? Es abandonarla. Y esto fue la ruina del reino. Y dice, y fue tan fuerte su ruina que resultó en ejemplo para otras infieles. Se podrían, otras, por ejemplo, su hermana, Oliva o Jerusalén, al ver lo que le está pasando a Olia, que ya está siendo juzgada y condenada por su infidelidad, pues debía haber parado y frenar, arrepentirse y regresar a la fidelidad con el esposo, que es Dios. Pero no quiso, tomó el mismo camino. Ahora, todos esperaríamos que con lo que le pasa a las tribus del norte, que ya fueron destruidas por sus propios amantes, esperaríamos que la hermana se apartara del mal camino, ¿no? Pero no fue así. ¿Sabes qué fue lo que decidió? Ve conmigo a los siguientes versículos. Dice, lo vio su hermana,
Voy a leer hasta el 21, ¿ok? Es un capítulo muy largo, así de que no se espere. Lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria, más que ella. Sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y de armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que habían contaminado un mismo camino, era el de ambas. Y aumentaron sus fornicaciones, pues cuando vieron a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera que los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoraron de ellos a primera vista, les envió mensaje a la tierra de los caldeos, y así pues se llegaron a los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había hastiado ya mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Wow, está tremendo, ¿eh? Fíjate lo que dice ahora Dios de Jerusalén, de Judá, la ciudad de Dios, ¿no? Donde estaba el templo. Se esperaría que estos, al ver el castigo de los del norte, frenaran, pero dice, pero no, ¿sabes qué? En lugar de tomar el ejemplo del juicio de tu hermana, de lo que les pasó a aquellos del lado de Samaria, está hablando de ciudades, ok, pero también está hablando de gente, de sus mujeres, de la relación que tenían con otros. No le fue suficiente. Dice, a esta ciudad no le fue suficiente lo que vieron que le pasó a las otras tribus del norte, y en vez de parar, dice, no, enloquecieron de lujuria. O sea, se fueron peor todavía que los primeros. ¿Sabes por qué? Porque también les gustó el mundo, les gustaron sus ídolos, sus modas y sus hombres. Así que iban por el mismo camino que la hermana, nada más que con más desenfreno. Y cuando comienzan a ver el mundo, comienzan a ver el arte de los babilonios, porque está hablando del arte de los babilonios, sus pinturas en la pared, de cómo representaban a sus capitanes con tiaras de colores en la cabeza y ceñidos y con armas majestuosas y caballos. Los ven y dicen, wow, o sea, cuando comienzan a ver el mundo, el arte de los babilonios, las pinturas, estos ídolos, los hombres, la apariencia de estos hombres, se quisieron parecer a ellos, a verse como uno de ellos. Y no solo eso, sino que empezaron a desear uno de estos muñecos, aunque fuera su perdición. Qué triste, ¿no? Que hijos de Dios o hijas de Dios terminen fijándose en gente por su apariencia y no por su corazón. Y luego dice una palabra que es bastante tonta, pero la dice de esa manera porque lo tenemos que entender. Dice, se enamoró de ellos a primera vista. Amor a primera vista. Eso es algo absurdo, ¿eh? Eso no existe. El amor a primera vista no existe. Puede existir atracción a primera vista, o deseo, o lujuria a primera vista, pero amor a primera vista, eso no existe. ¿Qué hicieron estos? Se contaminaron con sus ídolos, se contaminaron con su gente, tanto, dice, que llegaron a hastiarse de ellos. O sea, era tanta la idolatría y la suciedad que había, que se llegaron a hastiar de eso. Estaban hartos de su propia vida, pero no paraban. Obvio, Dios dice, yo también estoy hastiado, asqueado de ustedes. Ya estaba asqueado de su hermana, que es las tribus del norte, Samaria.
se cansó de ver el deseo de su pueblo por el mundo y por los ídolos del mundo. El lenguaje de los siguientes versos es muy fuerte. A sus amantes les llama rufianes. Eso es lo único que podían ser, rufianes. Y los compara con asnos en cuanto a su sexualidad. Y está hablando de los órganos sexuales masculinos. Y está hablando de su flujo como caballo, es decir, está hablando de un tipo de eyaculación, ya te imaginarás, ¿no? Dice Dios, eso es lo que ustedes están buscando en su idolatría, en su carne, en su lujuria. Y Dios esperaba que estos hubieran parado. Dice, pero ¿sabes qué? Esto lo has hecho desde tu juventud. No has cambiado nada. Yo te saqué de toda esa cochinada y volviste a caer en lo mismo. Un patrón de vida. ¿Sabes por qué? Porque querían ser como el mundo, porque les llamó la atención la idolatría, los hombres que veían, el poder que estos tenían, ¿no? No quisieron ser un pueblo diferente, querían ser igual al mundo. Y qué triste es que en el pueblo de Dios seguimos haciendo lo mismo, ¿ves? Queremos ser igual al mundo, queremos confundirnos con el mundo. Y participamos en tanta cosa que ni cuenta nos damos que estamos cayendo en este tipo de situaciones a veces. Nos contaminamos con las cosas del mundo. Dice el 22 en adelante, voy a leer hasta el 35. Y aquí viene ya la consecuencia. Por tanto, a Oliva, es decir, Jerusalén, así dijo el Señor Dios: he aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, yo les haré venir contra ti en derredor. Los de Babilonia y todos los caldeos, mayordomos, príncipes, capitanes, todos los de Asiria con ellos, mancebos todos ellos de codiciar, capitanes y príncipes, todos ellos nobles y principales que montan a caballo, todos ellos. Y vendrán sobre ti carros, carretas, ruedas, multitud de pueblos, escudos, paves, yelmos, pondrán contra ti en derredor, y no pondré delante de ellos el juicio y por sus leyes. Y yo te pondré, delante de ellos el juicio y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor y te quitarán tu nariz, tus orejas, es decir, tus adornos, y lo que te quedare caerá en espada, y ellos tomaren a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por fuego, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, y nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirán las inmundicias que tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás tus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice el Señor. 35. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto te olvidaste de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Es un mensaje muy fuerte realmente.
Ahora dice el Señor, esta es mi respuesta. La respuesta del esposo a la infidelidad de su pueblo. Dice, ya que te gustan tanto tus amantes, ¿sabes qué voy a hacer con ellos? Te los voy a voltear contra ti. Y todo lo que a ti te encanta, todo por lo que estás en esa situación, todo lo que te ha gustado tanto, se va a volver en tu contra. Tus deseos te van a destruir. Y eso pasa, hermano, ¿ves? Cuando nosotros empezamos a ir tras el mundo, aquellas cosas del mundo que te gusten tanto, en manera pecaminosa estoy hablando, porque hay cosas en el mundo que son lindas también. Pero cuando tú persigues la idolatría o este tipo de situaciones en el mundo, tus mismos deseos terminan destruyéndote. Y serán juzgados bajo una línea, dice Dios, los voy a entregar y el juicio que van a recibir ustedes va a ser bajo una ley diferente, bajo leyes abusivas de pueblos. Luego dice, los van a despojar de sus joyas, es decir, van a hacer un despojo total, pero está dando la figura de una mujer que es despojada de sus joyas, porque esto era parte de lo que se les hacía a las mujeres en adulterio, que eran descubiertas en infidelidad, casadas. Se les despojaba de todos sus adornos, de sus zarcillos en la nariz, en los oídos, de todos sus adornos, antes de apedrearlas. Y aquí Dios está hablando de la destrucción total del reino del norte. Todo esto para corregir y hacer parar su idolatría. Para hacer parar su amor por el mundo. El escarmiento iba a ser tan duro, dice, el juicio por el que van a pasar por haber hecho esto va a ser tan duro que jamás van a volver a pensar en esas cosas. Es como cuando tu mamá te castiga o tu papá te castiga y te da tan duro por lo que hiciste que dices, jamás en mi vida vuelvo a hacer lo que hice porque me costó muy caro. O cuando tienes las consecuencias de una mala acción. Cuando, por ejemplo, te desbocas y por una o por otra cosa terminas en un gran problema y terminas en la cárcel y no sé qué tanto, y después que sales de ahí, te das cuenta de que Dios te llevó ahí para que te frenaras. Y dices, en mi vida vuelvo a hacer eso, porque el pago fue durísimo. Dios los entrega en las manos de su propio pecado. Así sucede. Y Dios les asegura que esto es, eso que tanto amaban, es la causa de su perdición total. Cuando nosotros amamos de esa manera las cosas del mundo, estoy hablando en forma pecaminosa, la idolatría, eso mismo viene a ser nuestra destrucción. Entonces se les asegura que el castigo será igual que el de su hermana. Dice, te voy a dar la misma copa que a tu hermana y te la vas a beber toda, te va a pasar lo mismo. Y después vas a ser motivo de burla, de embriaguez. Este es el castigo ahora para Jerusalén. Y dice, y cuando ya estén ahí tocando fondo, se van a doler mucho cuando estén en la corrección. Pero ¿sabes qué? A veces sabemos personas que no entendemos hasta que tocamos fondo, hasta que el castigo ya es demasiado fuerte. Y entonces cuando decimos, ya, ahora sí, ya no, voy a volver a ti, Dios. Podemos evitar pasar por esos juicios, ¿ves? Por esas disciplinas, por esos momentos difíciles. Y luego dice el 36 en adelante, voy a leer hasta el 40 hasta el final, hasta el 49. Mira lo que dice ahora. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y las denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego a ellos quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario con aquel día y profanaron mis sábados. Pues habiendo sacrificado a sus hijos y a sus ídolos, entraban en mi santuario en el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Y cuando más
que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales habían sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y te pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre él pusiste mi perfume y mi óleo. Y se oyó en ella voz de la compañía en fiesta, y con los varones fueron traídos los sabeos del desierto para multiplicar los hombres, y pusieron manillas sobre sus manos y coronas de gloria sobre sus cabezas. Y dije a la envejecida en adulterios: ahora fenecerán tus fornicaciones ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a una mujer ramera. Así vinieron a las sucias mujeres, a Ola y a Oliva. Por tanto, hombres justos las juzgarán por las leyes de las adúlteras, y por la ley de los que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Porque lo que así dijo el Señor Dios: yo haré subir contra ellas compañía, les entregaré la turbación y a rapiña. Y a compañía les apedrarán con piedras y las acuchillarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego, y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestra suciedad. Y sobre vosotras pondré vuestra lujuria, y llevaréis los pecados de vuestros ídolos, y sabréis que yo soy el Señor Dios. Ahora le preguntan a Ezequiel, después de toda esa historia: ¿vas a juzgar a estas dos ciudades, a estas dos mujeres? ¿Crees que debería quedar esto sin juicio? ¿O les dirás por qué va a venir un juicio? El adulterio espiritual, físico, y homicidios y sacrificios de niños que habían cometido no podía quedar sin castigo. Y no solo eso, sino que dice que contaminaron el santuario. Estos estaban haciendo cosas tremendas. Dentro de su idolatría, ¿sabes qué hacían? Llevaban a sus hijos bebés, y los ofrecían a Moloch, el dios del fuego. ¿Y sabes cómo era el ritual? Según los historiadores, dicen que era una estatua de hierro, y la calentaban a tal manera, y que en los brazos de ese dios ponían a los niños cuando estaban al rojo vivo. Se quemaban ahí, mientras los tambores y el ruido de flautas y gritos alrededor, ¿no? Entonces eso estaban haciendo el pueblo de Dios. No solamente estaban adquiriendo, tenían ídolos de Egipto, ídolos de los asirios, ídolos de los babilonios, ofrecían a Moloch, se mezclaban con cualquier gente. Está hablando de sus mujeres, cómo se empezaron a meter con varones de otras etnias. Y está diciendo: ustedes contaminaron mi santuario. Y dice: porque el mismo día que fuiste a ofrecer a tu hijo en sacrificio, ese mismo día te veniste a meter a mi santuario a ofrecerme, según tú, adoración. Wow. Entonces ya no tenían ningún respeto. ¿Ves? Ellos vivían una vida totalmente fuera de Dios, adorando ídolos, en orgías, en todo lo que tú quieras, y todavía iban al templo pretendiendo adorar a Dios. No guardaban los días de reposo ya. No guardaban las fiestas solemnes de Jehová. Y además, dice, hicieron invitaciones para recibir a sus amantes. No conforme con esto, todavía mandaron invitaciones, mensajeros, para recibir a sus amantes. Dice, y a causa de eso se pusieron muy bañaditas y arregladitas. Y no solo eso, dice, sino que dispusieron de las cosas consagradas a Dios para ofrecerle a estos ídolos. Imagínate. Entonces, a tal grado llegó que cuando venían otros ídolos y otras gentes a rendir culto a ídolos extraños, ellos sacaban el incienso y el perfume de Dios del templo que había sido consagrado a Dios para ofrecérselo a ídolos extraños. Y nosotros podemos decir, bueno, nosotros no estamos haciendo eso. Bueno, qué bueno si no lo estamos haciendo, pero ¿qué crees? Que a veces sí lo hacemos. Porque a veces lo que teníamos que haber consagrado a Dios lo usamos para ofrecérselo a alguien más.
Pero también hay una acusación muy grave, dice, gente común, ya no eran los capitanes, ya no eran esos hombres codiciables, esos jóvenes codiciables y todo, dice, gente común, dice, cualquiera que se ofreciera, lo van a aceptar porque van a venir a ustedes como rameras, ¿ok? Entonces, una ramera, una prostituta, como está hablando aquí, pocas veces piensa en quién va a ir con ella a su lecho, ¿no? No le importa si es funcionario, si es no es funcionario, si es esto, si es el otro, simplemente paga por sus servicios. Dice, ahora gente común van a venir a ustedes como ramera, hombres de todo tipo. Dice, incluso borrachos del desierto van a ser bienvenidos para ustedes. Todo tipo de ídolos y de personas iban a mezclar con el pueblo de Dios. Le sirvieron a los ídolos y a los hombres y al mundo con más devoción que al Dios verdadero. Sigue siendo común. Sigue siendo común que el pueblo de Dios, a veces tenemos más compromiso con el mundo, a veces tenemos más compromiso con nuestros ídolos, con gente fuera de la iglesia, que con la misma iglesia, que con Dios. Y luego le llama envejecida en adulterio, en el verso, no recuerdo, ¿qué verso era? Era de los últimos, por ahí búscala. Envejecida en adulterio. ¿Qué le llama así? Es una profesional, dice, ¿no? O sea, una experta. Pero la figura es de una prostituta muy correteada. Sí, me entiende, ¿verdad? Una que ya perdió todo su atractivo, que ya está vieja. Pero insiste en seguir en ese tipo de vida. Y luego le dice, la pregunta es, tú que ya estás vieja, que ya perdiste tu atractivo, que ya estás correteada de todo, ¿crees que todavía te van a querer? Dice, el único que viene a ti es como una ramera profesional. Y les llama a Dios depravadas. Entonces lo que está diciendo es, estas dos ciudades, tanto Samaria como Jerusalén, se convirtieron como se convierten las prostitutas en prostitutas viejas y cansadas, que ya no tienen nada que ofrecer, pero ahí siguen buscando todavía idolitos. Wow, está súper fuerte, ¿no? Sus años jóvenes de atractivo ya habían pasado, era solo un recuerdo. Y no eran más que mujeres lascivas, les dice Dios. Es decir, su infidelidad a Dios los hizo envejecer de tal manera y en tal pobreza a estas dos ciudades, al pueblo de Dios dividido. Tenían una ilusión de prostitución glamurosa. O sea, estaban vislumbradas. Dijeron, aquí la hacemos. Pues les duró muy poco el gusto. Y dice Dios, ahora cualquier hombre justo va a percibir que ustedes simplemente son ciudades adúlteras o mujeres infieles y que hay sangre en sus manos. Dice Dios, los voy a entregar. La ley para este tipo de comportamiento era lapidación, muerte. Así que Dios dice, los voy a entregar por todo esto, por a causa de toda esa infidelidad, de toda esa idolatría, de toda esa lujuria, todo, los voy a entregar contra ejércitos enemigos. Voy a dejar que entren los asirios, voy a dejar que entren los caldeos, todos los pueblos caldeos, para exterminarlos. Todo va a quedar destruido. ¿Y cuál es el propósito de Dios de esta disciplina, de esta destrucción? ¿Sabes cuál es? Dice, hacer que pares con todo esto. Wow. Mejor parar por tu propia cuenta que te pare Dios. Dice, porque va a haber un pago por la idolatría, ¿eh? Esto no se va gratis. Y entonces iban a tenerse que dar cuenta, ya cuando están tocando fondo, cuando están en el juicio, iban a tenerse que dar cuenta de su error.
Y cuando están en disciplina y cuando estás en esos momentos de quebrantamiento, entonces sí te das cuenta quién es Dios, quién es el que manda. Así es de que los castigos por medio de la conquista y el exilio iban a tener un efecto purificador sobre Jerusalén, sobre Judá. El pecado de ellos en sí era idolatría. Y dice, ese pecado de la idolatría, de infidelidad, ya nunca más va a ser problema. Se va a acabar. Y van a saber que yo soy Jehová. Entonces, la severidad de la conquista, del exilio, tenían un propósito mayor que el castigo. El objetivo final era revelar a ese pueblo a Dios. Porque Dios se quiere revelar a su pueblo, tanto en sus juicios como en sus restauraciones, como en su misericordia. El punto es que hubo un versículo en el que él dice, porque te alejaste de mí, me diste la espalda, te fuiste con tus amantes, tus ídolos, y te volteaste y me dejaste a mí, y dice, eras mi propiedad. Yo te amé, yo te saqué de donde estabas, yo te levanté. Hay partes en la Biblia que dice, tú eras la más insignificante de todas las naciones, te encontré tirada, te adorné, te levanté, te vestí de novia, me casé contigo y te fuiste con otros. Y ese es el peligro de mezclarse con los deseos del mundo. Ese es el peligro de querer parecernos al mundo. Ese es el peligro de codiciar lo que el mundo nos ofrece. ¿Y sabes qué? Estamos siendo bombardeados por ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Es el que gobierna. Y sabes que nos está bombardeando todo el día. Internet, redes sociales, revistas, televisión, modas, tú seas así, tú seas acá, que reality show, que las hermanas no sé qué, y que las fiestas, y que las otras, y que, ay, ya viste, y empezamos a ver todo eso. Todo comienza con la vista. Después se convierte en un deseo. ¿Y después qué pasa? La esposa de Dios, que es la iglesia, o los hijos de Dios, comienzan a ser infieles, porque empiezan a buscar en el mundo lo que les llamó la atención. Y si hay algo que Dios no tolera, hermano, si hay algo que Dios no tolera, es la infidelidad. Si hay algo con lo que Dios trata durísimo en toda la Biblia, toda esta parte de la Biblia, todos los profetas menores y mayores, ¿sabes de qué tratan todos? Del juicio contra el pueblo de Dios por infidelidad. Primer mandamiento, amarás el Señor, tu Dios, ¿cómo? Toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu ser. Dios no tolera ser el número 2 o estar compartido con alguien en tu vida. Así como tú no te gustaría compartir a quien más amas, ¿o sí? Dios también te ama y quiere todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser, concentrado en Él. ¿Vivimos en el mundo? Sí, vivimos en el mundo. ¿Tenemos que usar cosas que el mundo usa? Sí, tenemos que usar cosas que el mundo usa. Pero no nos enamoramos de esas cosas, ni amamos esas cosas, ni dejamos a Dios dándole la espalda por esas cosas. ¿Okay? Nosotros somos un pueblo diferente, tenemos que ser un pueblo diferente, vivir diferente a como vive el mundo. Que todo ese tipo de vanidad
que nos vende el mundo, que mete en nuestras mentes, no pueda ser dueño de nuestro corazón. No puede ser así. Nosotros somos hijos de Dios. Y si queremos las bendiciones de Dios, tenemos que portarnos como hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de su iglesia. Porque un día Dios se va a casar con su iglesia. ¿Y cómo debe ser esa novia? Sin arruga y sin mancha. ¿Okay? Bueno, Dios los bendiga. Dale un aplauso muy fuerte al Señor. Dios te bendiga.